Bueno, mis hermanos, bienvenidos a nuestro programa para la familia. En esta noche especial del programa para la crianza y la educación de los hijos. Damos gracias a Dios por cada cosa que podemos asimilar, por todos los cambios que oportunamente nosotros podemos hacer, los ajustes a nuestras prácticas de crianza y de educación en relación con nuestros hijos. Y nos sentimos plenamente satisfechos de contar con Dios, que Él mete la mano, que Él interviene, que Él nos afecta la vida positivamente, nos resuelve nuestras necesidades y nos ayuda a encontrar respuesta oportuna en la medida en que nos llenamos de inquietud, la vida nos demanda claridades nuevas. Él tiene la forma de tratar con nosotros, nos ha bendecido con claridades mayores, con un conocimiento más eficiente, más, digamos así, más salvador en relación con el bienestar de nuestras familias. Así que les voy a pedir el favor de que se pongan de pie, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dirija en esta reunión del día viernes. Padre eterno, te damos gracias por todas las cosas que nos concedes. Gracias por esta oportunidad extraordinaria que tenemos, Señor, de reunirnos y de encontrarnos en el espacio del culto y de la actividad espiritual, de formación, de educación, para ir construyendo, Señor, el ordenamiento válido de nuestras familias, particularmente el bienestar de nuestros hijos. Bendícenos, Señor, con lo que hoy vamos a tratar. Ayúdanos a encontrar claridades ideales para nosotros en la práctica de nuestra vida. Ayúdanos a replantearnos las cosas como oportunamente debemos hacerlo. Ayúdanos a serte fiel en todo lo que hagamos en nuestra práctica espiritual. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos míos. Les dije la vez pasada que esta reunión la íbamos a usar especialmente para resolver inquietudes de las que ustedes han enviado al correo familiafeenjesus@gmail.com. Vamos entonces a trabajar sobre eso, pero primero vamos a cantar una canción, hermosa canción. La diferencia es Cristo, ¿ya? Una expresión hermosa en donde nosotros podemos de pronto desviarnos, desubicarnos y podemos perder el horizonte de la realidad de Cristo. Y cuando eso sucede, entonces nos vamos a encontrar con un hecho real, que no hay nadie como Cristo afectando positivamente en nuestra vida. Así que podemos decirlo, Cristo hace la gran diferencia. Cristo establece una forma de programa de vida que a nosotros nos ha cautivado y no quisiéramos estar lejos de Él nunca. Cantemos esta canción. La diferencia es Cristo. Aquí en este mundo, por malos caminos me vi, pero un día oí hablar del Señor
¿quién puede mi alma salvar? La diferencia es Cristo, que puede mi vida cambiar. La diferencia es Cristo, que veo mi alma sanar. Si estás tan distante de Cristo, procura su luz encontrar. Si en problemas tú estás, su luz te guiará, pues solo Él te puede ayudar. La diferencia es Cristo, que puede mi vida cambiar. La diferencia es Cristo, que veo mi alma sanar. Ahora proclamo a mi Cristo, yo alabo a mi Rey y Señor. Hoy gozo en mí, su gracia me dio, y solo de Cristo yo soy. La diferencia es Cristo, que puede mi vida cambiar. La diferencia es Cristo, que veo mi alma sanar. La diferencia es Cristo, que puede mi vida cambiar. La diferencia es Cristo, que veo mi alma sanar. Vamos a contestar algunas preguntas en el día de hoy. Hay 3 preguntas que tienen las mismas características. Las voy a leer. La idea concreta de la pregunta. ¿La experiencia de plenitud se da aún bajo el rechazo de una madre en su embarazo y el abandono de su bebé al nacer? O bajo estas condiciones, ¿cómo se ve afectada la experiencia de plenitud, incluyendo las consecuencias a futuro de la búsqueda de esta? Muy bien, esa es una pregunta. Otra que tiene relación. Quería saber, según la última conferencia donde se habló acerca de la importancia y el bienestar que un bebé experimenta en el vientre de su madre y que es definitivo en su posterior búsqueda, anhelo y nostalgia de Dios. ¿Qué podría decirse de aquellos niños que no fueron deseados, que fueron inesperados y que durante su estadio o su estadio en el vientre materno experimentaron el rechazo total? Esa relación madre-hijo alterada y afectada desde el vientre influirá en su futuro en la relación con Dios. ¿De qué forma puede influir? ¿Cómo orientar para ayudar en este tipo de casos? Y la otra pregunta relacionada.
frente a lo que se dice de la unión entre madre e hijo. Cuando esa unión no se da, porque la madre se va a muy temprana edad del niño, 3 meses, ¿cómo se puede solventar ese vacío sin generar daño y retomando el orden en la vida del niño que ya tiene 9 años? ¿Cómo aportar a la vida de este ser humano que no tuvo la experiencia de plenitud en su niñez? Muy bien. Quiero aclarar, lo que un niño vive en el vientre de la madre es una experiencia determinada por las condiciones biológicas del vientre de la madre. Las posibilidades de afectación en el campo afectivo, en el campo emocional, porque la madre, por ejemplo, no acepta el embarazo o porque existe un rechazo, digamos, muy temprano de la madre hacia el niño. El nivel de afectación del niño por esas actitudes de la mamá no es tan agresivo como mucha gente piensa. El niño no fácil, es decir, no, la biología impide que el niño fácilmente se vea afectado por una situación así. Puede ser que se produzca algunos efectos en cuestión de información que se va transmitiendo a través de sustancias químicas, pero no es muy fuerte la percepción. El niño está desarrollando apenas sus órganos, el niño está creciendo, sacando de la mamá lo que más puede sacar. El niño es un buen parásito porque él de los elementos nutrientes que la mamá va asimilando, él saca lo que necesita para su bienestar. El niño sí puede verse afectado por actitudes de la mamá que le impidan nutrirse bien, que le impidan cuidarse bien. El niño se ve afectado por golpes o malos tratos, violencia que tengan que ver con él. El niño se va a ver afectado por el tipo de sustancias que la mamá use, que la mamá tome. Todo eso, pues claro que va a producir afectación. Si una mamá quiso abortar y entonces usó determinada sustancia para producirse un aborto, no es extraño que eso traiga implicaciones para el cuerpo y para la mente, el cerebro del niño. Esas cosas sí se pueden dar, pero que se diga que el niño percibe directamente el rechazo de la mamá, la actitud despreciativa de la mamá, no es tan fácil porque él está metido en un territorio protegido, en un territorio guardado. Otra cosa es cuando el niño nace, ¿ya? Eso es otro tipo de experiencia. Y hablando de la experiencia de plenitud, que allí se me pregunta, podemos decir que la experiencia de plenitud sí puede verse afectada por un rechazo precoz de una madre que abandona a su hijo al nacer. Claro que sí. Pero entonces fíjese que hay soluciones en los procesos biológicos y en los procesos, digámoslo así, relacionales del niño. El niño tiene alternativas, ¿ya? Ante el abandono de la madre, se resuelve saludablemente el problema si el bebé encuentra a alguien que haga la función de madre y le represente
oigan esto y recuerden, hace algunos años tratábamos el tema, y le represente un apego seguro, ¿ya? De modo que experimente el niño el sentimiento de bienestar, de contar con alguien que siempre va a estar allí para él. Eso no tiene que ser la mamá, eso lo puede hacer una abuela, eso lo puede hacer una tía, eso lo puede hacer cualquier mujer que, desarrollando su sensibilidad materna, tome la disposición de aportarle a ese niño el respaldo, la ayuda, el cariño y el cuidado. Eso de estar presente para el niño es una cosa importantísima, de modo que la ausencia de la mamá pues es una cosa de por sí grave, pero eso se puede solventar y eso hace parte de todas las alternativas que Dios le da a una criatura para desarrollarse válidamente, ¿ya? Cuando hablamos nosotros de apegos seguros, dejamos ver que la seguridad, recuerden, la seguridad no precisa de presencia visual, ¿ve? Sino que hay que reconocer que esa persona va a representar garantía solamente por estar allí. Es decir, el niño puede estar jugando en la sala y la mamá está en la cocina, ¿ya? Y él se siente seguro. No tiene que estar viendo a la mamá todo el tiempo, ¿ya? Por tanto, el apego seguro no está reclamando la presencia física de la persona, sino que si se le han brindado suficiente garantía, se le ha creado la seguridad al niño, el niño solo necesita contar con una mamá que esté allí en la casa, ¿ya? Escucharla a la distancia, oír los objetos que la mamá toca, que la mamá usa, eso al niño lo llena de confianza y no tiene que estar mirando para saber que la mamá está. Yo puedo recomendarles que hagan ese ejercicio, mirando a esos niños que han crecido en hogares garantizados, cuando ellos están jugando y la mamá no está allí con ellos. Ellos juegan tranquilo, disfrutan tranquilo en todo tiempo, se sienten bien, se sienten seguros, porque en alguna parte sabe que la mamá está. Y que solo es que él pegue un grito y ya la mamá estará allí presente, expresándole su preocupación y su interés para resolverle su necesidad. Cuando un niño crece en un ambiente donde no hay un apego seguro, el sentimiento de inseguridad se está expresando todo el tiempo y el niño continuamente está buscando con la mirada su referencia. ¿Por qué? Porque no se siente seguro, porque siente que esa mamá, siente que esa persona fácilmente lo abandona, lo deja solo y se va, ¿ya? Y entonces él está siempre sospechando que eso va a pasar. Y en esa sospecha continua de abandono, el niño no va a tener libertad para hacer las cosas que tiene que hacer, porque mucho del tiempo, de sus posibilidades, lo agota alrededor de sentir o de ver o de tener una referencia directa de la presencia de la mamá, al punto que muchas veces la llama y la mamá tiene que responderle para que el niño se sienta seguro. Miren ustedes que cuando hablamos de ese apego seguro, estamos hablando de las características
de una válida relación con Dios. ¿Ven? Así es una persona que ha crecido saludablemente y establece una relación con Dios, convirtiendo a Dios en su apego seguro, trasladándolo de la mamá a Dios. Esa persona no necesita estar viendo a Dios, estar sintiendo algo de parte de Dios, estar teniendo confirmación de la presencia de Él, sino que acepta que está allí y es como una cosa intuitiva que lo lleva a decir, es que yo aquí no estoy solo, el Señor está conmigo, el Señor me está acompañando. Ese otro que no es capaz de desarrollar ese tipo de seguridad es una persona que continuamente está buscando referencias de presencia, ¿ya? Si tú estás conmigo, si realmente estás conmigo, Señor, haz que cierta cosa se dé. En otras palabras, confírmame tu presencia porque yo no estoy seguro de que tú estés aquí, ¿ya? Y esa actitud la tiene mucha gente. En nuestro medio espiritual hay gente así. Continuamente está dudando de que Dios esté allí con él, ¿ya? Cuando es más real Dios presente que una mamá presente en el caso de los niños. Los niños con un apego seguro están tranquilos. Nosotros debiéramos todo el tiempo estar tranquilos con Dios, aunque no lo veamos, no lo sintamos, no lo oigamos, aunque no tengamos ningún testimonio físico de su realidad, algo nos dice que Él no se ha ido y que podemos contar con Él y no necesitamos estar buscándolo por todas partes porque sabemos que está allí aunque no lo veamos. Eso, hermanos míos, eso va creando la base para una verdadera experiencia de plenitud, ¿ya? Porque Dios es alguien que está allí y nos despierta ese sentimiento de que no solo es presente, sino que lo puede hacer todo. Digamos que si esto no se alcanza, si una madre sustituta, si una persona de la familia que trata de resolver el vacío de la ausencia de una mamá, no se logra, allí sí se requiere la intervención de Dios por medio de personas llenas de Él. Seres humanos llenos de Dios. ¿Por qué? Porque allí está presente Dios en ellos. Entonces, la presencia de Dios está manifestándose en la vida, en la disposición de cercanía de esos seres humanos, y van dando esos seres humanos aspectos de la realidad divina que a través de ellos se va manifestando, de modo que vayan generando confianza creciente, confianza válida y confianza de valor espiritual. Ese es el trabajo que hacemos nosotros como líderes en la iglesia. No solo nosotros los pastores, sino creyentes con funciones espirituales de compromiso de presencia para hacer presente a Dios, ¿ya? Uno entiende que de fondo de ese nivel espiritual que nosotros tengamos, va a depender el grado de seguridad que se despierte en la gente, por ejemplo, en las congregaciones, en el pueblo, en los grupos que están bajo la autoridad o bajo la custodia espiritual de alguien, el grado de seguridad que despierte esa persona en la vida de esos que están allí con él. Una presencia ministerial espiritualmente válida es poderosa en Dios, entienda que es Dios lo de fondo, es poderosa en Dios aunque esa persona físicamente no esté presente. Un buen liderazgo espiritual está presente en la casa de los creyentes, ¿ya? Aunque ese líder no esté en la casa de los creyentes en ese momento, pero es una presencia que se acepta,
Es una presencia que se asume. Ahora, no es que se diga que esa persona está conociendo todo lo que hay allá y está metido allá espiritualmente. Es la presencia de Dios. Presencia de Dios que está solventada por la confianza que representa el líder para esos creyentes que se ven seguros bajo la sombra de un ministerio que es de Dios. Así tiene que ser. Así funciona. Como unos hijos están seguros en la casa, si han crecido en ese hogar saludable, están seguros en la casa donde el papá está presente, donde la mamá está presente, pero no con una presencia física. El papá puede estar trabajando, pero para esos hijos el papá está presente. ¿Ya? Él puede estar en su negocio, él puede estar en la empresa donde trabaja y de pronto no lo ven durante el día. A veces en la semana no tienen tiempo para verse porque el papá llega tarde, los hijos están durmiendo, pero ellos saben que el papá está presente. Aún más, se acuestan sabiendo que el papá va a llegar, va a dormir en la casa, que el papá va a estar con ellos, va a amanecer allí, se va a levantar cuando ellos de pronto no se han levantado y se va a ir, pero nunca lo ven ausente en términos de no reconocer que Él sí existe como un ente real que les da garantía. ¿Ya? Que les da garantía. De hecho, es mucho mejor cuando esa presencia se expresa físicamente. Esa es la orfandad que se vive cuando ese alguien se va. En las rupturas matrimoniales, si a veces los padres entendieran lo que representa para sus hijos eso de romper el matrimonio y nunca más volver. Y si vuelven es de vez en cuando, y que el niño, que el hijo se tenga que acostumbrar a la idea de que el papá ya no está, de que la mamá no está, de que esas personas, ya persona que era fundamental y que representaba garantía, ya no va a volver. Y no es porque simplemente lo deja de ver, es porque ya hace conciencia de que no está, de que se fue, ¿ya? Y eso es cruel, eso es muy duro, eso es cruel, ¿ya? Yo diría que es de las cosas criminales que existen, si es que se dimensionan desde los hijos, no desde los padres, desde los hijos. Entonces fíjense ustedes que esa experiencia de plenitud se corre el riesgo de que en ausencia temprana de la mamá, especialmente de la mamá, eso no se resuelva. Y si eso no se resuelve con cualquier esfuerzo que se haga, o a veces porque no se hace ningún esfuerzo, si eso no se resuelve, hermanos míos, es una condición bien complicada. ¿Por qué es una condición complicada? Porque le afecta todos los espacios y ausencia de papás. Oigan lo que estoy diciendo. Estoy afirmando cosas que ya les he dicho. Ausencia de papá, ausencia de mamá. Aunque físicamente hayan estado presentes, pero no atentos. No fueron personas dedicadas a cuidar, dedicadas a atender. Fueron personas que vivieron en un mundo aparte, en unas esferas afectivas o esferas relacionales no muy cercanas. No hubo ese interés. Cuando eso se da así, hermanos míos, el hueco queda, el vacío queda y la inseguridad queda vigente. Y eso se va a ver a nivel de relaciones afectivas. Se vuelven personas muy atosigantes,
por esa necesidad de estar garantizando presencia o confirmación afectiva, porque sienten que en cualquier momento van a quedar solos, los van a abandonar, no les van a expresar el afecto como idealmente debieran expresárselos. Es decir, van a sentir que lo que hoy tienen mañana no va a estar y ellos tienen que estarlo confirmando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no desarrollaron esos territorios de garantías en la época apropiada o en la forma ideal de desarrollarlo. Y así vemos mucha gente afectada, gente que daña relaciones establecidas porque se vuelven desesperantes, porque se vuelven personas que todo el tiempo están señalando sus temores, sus dudas, sus incertidumbres, y están indicando que muy probablemente la otra persona está buscando la manera de soltarse del compromiso, de evadirse o de salir corriendo, porque así termina todo para ellos. ¿Por qué? Porque aunque tuvieron al papá, aunque tuvieron la mamá en la casa, la mamá estuvo más atenta, el papá estuvo más atento de otros que de ellos. Y cualquier cosita que le represente una justificación de temores se vuelve una razón poderosísima para ir adelante tomando decisiones. Porque es como si la persona dijera, yo no voy a dejar que esto me golpee, y entonces es mejor ir soltando antes que recibir el impacto del desprecio, del abandono. Entonces, ante cositas pequeñas, va tomando posiciones defensivas, va tomando actitudes agresivas. ¿Por qué? Porque no hay seguridad, porque todo el tiempo está bajo la duda o viviendo la incertidumbre de si quien está allí realmente tiene vocación para permanecer, porque su experiencia de crianza lo llevó a encontrarse con personas que no estaban para él o para ella. ¿Me están oyendo bien? Fíjense ustedes que esto es delicadísimo. Eso es delicadísimo. Eso de que un niño sienta que en la casa no lo quieren como quieren a otros. Eso es delicadísimo, eso es gravísimo para ese niño. ¿Por qué? Porque esa inseguridad se va a manifestar en todos los espacios relacionales. Y eso es lo que precisamente en la experiencia con Dios quiere que resolvamos. Nosotros no necesitamos, de ninguna manera precisamos que Dios esté todo el tiempo dejándonos ver que nos apoya, que nos respalda para sentirnos seguros con Él. Y si esa es nuestra necesidad, tenemos un problema de apego grave, una deformación terrible, tenemos un problema de crianza, de desarrollo social familiar muy afectado. Necesitamos sanidad de parte de Dios. ¿Ya? Entonces, lo grave al final de todo esto es que aún entendiendo que Dios está presente, porque ¿cómo hacemos para que Dios no esté presente? Si Dios está presente siempre. Pero aún así, la persona jamás puede experimentar una mínima conciencia de la realidad presente de Dios. ¿Ya? Claro, Dios está, pero la persona dice, está con otros, no conmigo. Está aquí por usted, no por mí. ¿Ya? Yo sé que Dios a usted lo quiere mucho, pero conmigo no ha sido así. ¿Y qué le demuestra eso? Es que yo siento que Él a veces me deja. ¿Y usted cómo lo siente?
¿Cómo hace usted para decir que siente que Dios lo deja, que Dios la deja, que Dios la abandona, que Dios no está con usted? ¿Cómo lo percibe? Dice, no, eso es conciencia mía. Que de hecho, así es como percibo yo las cosas, como las entiendo. Y está hablando de una afectación que tiene. Y Dios termina tocado, damnificado en su interés de acercamiento por una afectación de crianza. Espero que la idea haya quedado clara. Y observan ustedes que todo esto es trabajo. Todo esto es trabajo. Muy bien. Hay otra pregunta. Dice, en mi condición de hijo, y entendiendo todas estas cosas como nos han venido clarificando, ¿cuáles son los pasos a seguir para nosotros? Decía, hablando de los hijos, con el objetivo de corregir los errores que por crianza existan. ¿Qué debemos hacer? Muy bien, es una pregunta interesante porque lo pasa al otro lado. Y es la experiencia del hijo que puede verse afectado por las actitudes de los papás, actitud de mamá, actitud de papá, de uno de los dos o de los dos. Y que de hecho malogre todo esto que estamos diciendo, malogre ese sentimiento o esa experiencia de plenitud, porque no se siente haciendo parte o no quisiera ser parte. Fíjese que a veces es porque se ve rechazado o a veces es porque no quiere verse vinculado con unos determinados rasgos de esas personas que pueden ser sus padres. Y entonces prefiere que allí no se le vincule, que allí no se le comprometa a su experiencia. Es como asumir la presencia de un Dios malo, un Dios que no es grato sentirlo, que no es grato vivirlo, que no es grato reconocerlo. ¿No? Un Dios que uno desearía no estuviera mejor. ¿Ya? Porque en muchas ocasiones en la relación con los padres, aún amando a los padres, aún con un respeto, no diría tanto amándolos, sino con un respeto especial por ellos, a veces se prefiere que no estén. Y ese preferir que no estén, que no esté el papá, que no esté la mamá, es la manera de evitarse dolor y de evitarse angustias. Es la manera de evitarse el sentimiento de verse agobiado, de verse maltratado. ¿Ve? Eso se puede vivir con la mamá, eso se puede vivir con el papá. Y entonces la experiencia de plenitud no es una experiencia grata. Yo recuerdo en el texto de Job, la expresión de Job de sentirse como maltratado por Dios, como si Dios se hubiera ensañado en él. Es una experiencia muy, muy difícil. Y Job le dice a Dios, que lo mejor para él es que Dios mejor no lo busque, no se le acerque, no sea una experiencia cercana, ¿ya? No se convierta en
en esa realidad continua, que mejor es que lo deje solo, mejor es que lo suelte, que lo abandone, y si es posible, que le permita esconderse en el Seol para evitarse esa mirada no solo inquisidora, sino esa condición que lo hace sentir agredido, maltratado, lo hace sentir agobiado. Y por eso uno a veces descubre que Dios no es anhelado, ¿no? En la vida de mucha gente Dios no es un gran anhelo, no es una cosa de grandes deseos, cuando debiera ser eso. Cuando Dios debiera ser lo más deseado del alma nuestra, lo más buscado. Porque es que lo vinculamos a veces con presencias que, abarcando mucho espacio en las posibilidades de nuestra vida, pueden ser nuestros padres. Su presencia es acusadora, es acosadora. Su presencia es violenta. Su presencia es agresiva. Y entonces a Dios es preferible tenerlo de lejos, no tenerlo tan cerca. Por eso es bueno resolver esas cosas. Uno no puede darse el lujo de terminar su vida marcado por las actitudes equivocadas de los que lo criaron. Ahora, si las actitudes han sido válidas, han sido buenas, que nos marquen y que nos ayuden con eso. Pero si las actitudes no son buenas, uno debe buscar elevar el nivel de referencia por encima de eso, porque uno no puede quedar prisionero todo el tiempo de los manejos malsanos de personas que de alguna forma nos han creado un sentimiento triste, un sentimiento de angustia alrededor de sus posturas y de sus manejos. Uno tiene que elevar su nivel de referencia, ponerlo por encima de ese nivel que da la persona. Así que como hijos, el paso fundamental es tener suficiente desarrollo para liberarse de las limitaciones estructurales de los padres. Uno tiene que, en el amor a los padres, o digámoslo así, para garantizar el amor a los padres, uno tiene que luchar por crecer un poquito más allá de lo que ellos han aportado. Ahora, si tenemos un papá o una mamá ideal, una persona maravillosa, no, esos niveles son inspiradores. Esos son estímulos que directamente nos lanzan a la conquista de cosas muy buenas. Pero cuando no es así, el deber nuestro es garantizar que podamos amarlos. Y uno solo garantiza que puede amar a alguien que ha tenido actitudes no muy apropiadas con la vida de uno. Solo lo garantiza en la medida en que uno crece por encima de lo que esas personas tienen, de lo que esas personas han desarrollado. Entonces, si yo voy dando una medida superior, llega el momento en que no estoy expectante de lo que ellos me den o no me den, sino que llega un momento en el que yo estoy más interesado
en ver en qué forma los ayudo, porque reconozco el grado enorme de su limitación. De modo que mi condición afectiva hacia ellos no se ve violentada ni dañada. Condiciones que se expresan en odios, resentimientos, y cuando hay un odio, un resentimiento, la víctima del odio y del resentimiento no es la persona contra la cual se siente todo esto, sino la persona que lo está sintiendo. ¿Ya? Y si yo no logro elevar mi vida para que pueda yo entender la limitación que las personas tienen o colocarme a suficiente distancia para que ellos no me toquen ni me afecten y yo no tenga que depender de sus actitudes y sus manejos, si yo no logro eso, voy a terminar todo el tiempo sometido al régimen negativo de ellos. Ahora, un papá o una mamá de esas se puede morir. Y yo sigo bajo los efectos si no logro ponerme por encima de ellos en mi estructuración afectiva. Porque no es lo que estén haciendo ahora, es lo que siguen haciendo en nosotros de lo que históricamente han hecho en la vida nuestra. Espero que me esté explicando bien. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es justo. No es justo. ¿Ya? La Biblia dice es que a libertad nos ha llamado Cristo. Y nosotros no podemos estar sometidos a regímenes afectivos inapropiados porque no logramos crecer por encima de todo eso. ¿Ya? Y entonces, tendríamos que decir que en ese esfuerzo hay que luchar porque no está bien que perpetuemos un círculo vicioso de desafecto y de los daños de una crianza enfermiza. Un papá, una mamá, unos padres generan una crianza enfermiza por las estructuras deformadas que traen ellos. Y yo que soy el hijo de ellos, tocado por eso y nunca superado, termino haciendo lo mismo con mis hijos, que terminan haciendo lo mismo con los hijos suyos, y de generación en generación estamos perpetuando un estado deformado porque nunca alguien se puso en la tarea de ponerse por encima del nivel estructural afectivo de sus padres. ¿Ya? Porque no hay otra forma de hacerlo. De modo que hay que seguir unos pasos. La pregunta que se nos hace es alrededor de eso. ¿Cuáles son los pasos a seguir para nosotros con el objetivo de corregir los errores que por crianza existan? Yo les diría, el primer paso, entonces, es descubrir la limitación estructural de nuestras vidas y los posibles nexos con la crianza recibida. Uno tiene que descubrir su propia limitación. Uno tiene que darse cuenta que la estructura de uno está mal hecha. ¿Por qué? Por todas las complicaciones que tiene, por todas las afectaciones que continuamente le están tocando la vida. Y cuando uno se ve con tanta sintomatología, que todo lo daña, le daña, todo lo afecta, todo lo traumatiza, que por otro lado se llena de, digámoslo así, de sentimientos negativos con facilidad, y toda una cantidad de cosas que usted las va observando. Usted dice, mi estructura no tiene nada. Estructura no tiene nada. Yo necesito enfrentarme a esta estructura mal hecha, a esta estructura deformada. Ese es el primer paso. ¿Ya? No es ponerse a mirar los defectos del papá o defectos de la mamá, porque todo eso que usted mira con tanta acritud en la vida de esos viejos, tenga la plena seguridad que en usted se están desarrollando lo mismo. Si usted no ha salido, usted va a salir haciendo las mismas cosas
va a tomar las mismas posiciones, las mismas actitudes. Usted va a ser hijo del modelo que le dieron porque usted no ha hecho nada por ponerse por encima de eso. El segundo paso sería asimilar el principio de la adopción divina de tal manera que Dios se convierta en nuestro apego seguro. Ese es el segundo paso. El segundo paso entonces es descubrir el hecho de que nosotros tenemos más de hijos de Dios que de hijos de nuestros padres. ¿Me están oyendo? Gracias a Dios por eso. Yo digo gracias a Dios en relación con mis hijos, que ellos tengan mucho más, que tengan esa conciencia de que tienen mucho más de su condición de hijos de Dios que de hijos míos. Porque antes que yo estuviera en relación con el potencial existencial de ellos, ya Dios lo estaba. Y si ellos están aquí, no es porque yo los traje. Ellos están aquí porque Dios los colocó en el territorio de mi responsabilidad, pero quien los trajo fue Dios. Aleluya. ¿Ven? Entonces, tengo que garantizar que ese principio relacional con Dios está superando en mí cualquier cosa que haya tenido que ver con la crianza de mis padres. ¿Ya? Ese aprender a vivir como hijos de Dios, aprender a interpretar nuestra condición de personas que aunque nacemos dentro de un seno familiar, el territorio objetivo de la existencia nuestra tiene un origen distinto. Y ese es el principio de la expresión de Pablo en la segunda carta a los Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y una de las cosas nuevas que se da en mí es que Dios supera con creces su paternidad, es decir, coloca en términos muy superiores su paternidad sobre la paterno-maternidad de mis padres, porque esa es mi salvación. Espero que esto esté quedando claro, porque hermanos, nos quedamos dando vueltas en territorios sentimentales y nos olvidamos que estamos llamados a tener una vocación superior por encima de las actitudes y deformaciones de las personas que nos trabajaron la vida. Ahora somos hijos de Dios, aunque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Nosotros no somos menos que hijos de Dios. Por tanto, todo lo que en nosotros represente una negación de posibilidades en la relación con nuestros padres por las actitudes equivocadas de ellos, porque no supimos tampoco interpretar bien a los manejos de ellos debido a que no fueron muy cautos, porque no fueron prudentes, porque no hicieron las cosas de una forma inteligente. Y entonces, con sus manejos me afectaron. Yo tengo que esconderme en Dios y allí encontrar territorio que me sustente mi condición de hijo para tener garantías de un apego seguro, y a partir de allí ya puedo meterme a manejar mi relación con mis padres en términos salvadores. ¿Ya? No solo rescatándome, sino rescatándolos a ellos. ¿Ya? Reivindicándolos, porque cuando yo puedo comprender las limitaciones que tiene, entonces yo puedo descubrir que no hay por qué vivir resentido con personas a las que yo no les puedo pedir más. ¿Ya? Espero que eso esté quedando claro, pero yo no lo puedo hacer eso en el aire. Yo tengo que estar garantizado, sustentado en un vínculo relacional que me dé lo que en el territorio de mi relación con mis padres no he encontrado. ¿Ya? Entonces, debo asimilar el principio de adopción divina de tal manera que Dios se convierta en el apego seguro. Ahora sí,
Tercer paso, perdonar a los padres, entendiendo que no les podríamos pedir lo que no tenían de dónde sacar. ¿Ya? No les podríamos pedir que nos dieran lo que al alcance de ellos no estaba poder darnos. Eso solo llega cuando yo estoy solventado. Porque cuando usted ve una persona que todo el tiempo está haciendo los mismos comentarios recriminadores de sus mayores por todos los errores que cometieron, y que llegan momentos en que recuerda y eso le produce un gran dolor, una gran angustia, una gran frustración, eso quiere decir que el problema está vivo, que la persona no ha salido de ese espacio relacional, la persona no lo ha trascendido. Por tanto, la persona está dañada. Y siempre que estemos dañados por cosas como de ese tipo, vamos a estar necesariamente afectando espacios relacionales nuestros. Porque estaremos nosotros cobrando en los espacios relacionales nuestros, cobrando lo que los otros no nos dieron, no hicieron correcto, lo que los otros desgastaron en nosotros, lo que los otros no nos permitieron a nosotros desarrollar idealmente como debiéramos haberlo desarrollado. Entonces estamos cobrando, pero ya no se lo cobramos a los papás. De vez en cuando, si tenemos oportunidad, le cantamos la tabla al papá, a la mamá y le decimos, es que usted conmigo se comportó así, 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 es que lo que usted me hizo, eso no tiene perdón. Todo el tiempo haciendo los reclamos a unos viejos que ya no tienen cómo resolver nada, no tienen de dónde sacar para resolver. Y si no están, eso lo cobran en otros espacios relacionales. Y las personas que se ven afectados por eso son personas que tienen que aceptar que ellos tienen que asumir las actitudes dañadas de las personas con las que viven, porque la persona no ha podido salir de su experiencia agredida, afectada por las actitudes limitadas de quienes debieron aportarle mucho más. Espero que esté quedando claro, ¿ya? Y entonces se produce finalmente el efecto, digámoslo así, salvador, que aprendemos a valorar a los padres en todo aquello que recibimos de ellos, ¿sí? Aprendemos a descubrir en los padres cosas interesantes y nos damos cuenta que no todo fue negativo. Nos damos cuenta que esas personas hicieron cosas valiosísimas por nosotros, que de pronto no se comportaron en el ideal, pero en lo que hicieron, lo hicieron extraordinariamente, y que nosotros nos vemos hoy, digámoslo así, positivamente sorprendidos de saber que esas personas terminaron dándonos tanto y que solo ahora podemos verlo y valorarlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le hemos quitado el peso de una demanda en un campo que ellos no tenían mucho que dar, no tenían cómo aportar, no tenían cómo resolver. Espero que esto haya quedado claro, ¿ya? Que esto nos esté dando pautas válidas en soluciones objetivas, en los problemas, en las situaciones que nosotros estemos viviendo, hermanos. Eso, las cosas hay que resolverlas. Las cosas hay que resolverlas. Yo no puedo quedarme marcado por la ausencia de mi mamá, por la ausencia de mi papá. Yo no puedo quedarme marcado por el desprecio de alguno de ellos. Yo tengo que soltar eso y elevarme y colocarme mucho más allá de ese territorio que quiso reducir esa persona en sus limitaciones, en su torpeza, en su enfermedad.
Entonces yo tengo que buscar un nexo superior. Siempre que estoy metido en una relación en donde la actitud del otro es destructiva para mí, porque no represento un atractivo afectivo para esa persona, más bien represento un estorbo a sus intereses. Cuando yo vivo ese tipo de experiencias, yo no puedo seguir detrás de una persona así esperando que algún día cambie y algún día se comporte mejor conmigo, o algún día me vea con otros ojos, o algún día se vea tan interesado por mí como se interesa por otras personas. Yo lo que debo hacer es trascender, porque voy a tener un nexo afectivo a otro nivel, y el nivel ideal es Dios, a un nivel superior, y desde ese nivel superior yo vivo una experiencia realizante, y con eso me solvento de tal forma que puedo regresar o mantenerme en mi relación afectada, aportando sin darle espacio a la persona que le haga daño a la vida mía. Porque pongo mi vida no al alcance de los daños de la persona, sino al alcance de la necesidad de la persona para poder ayudarlo, para poder aportarle cosas buenas. Espero que esto haya quedado claro. Uno no se puede quedar allí. Es que, pastor, yo vivo muy triste. ¿Y por qué vive triste? Es que yo siento que mi papá a mí nunca me quiso. Dice, sí, es muy triste. ¿Y? ¿Cómo que y, pastor? Eso es terrible. Dice, no, eso no es terrible. Terrible fuera si no hubiera Dios. Terrible fuera si no hubieran personas que lo amaran a usted entrañablemente como sé que las hay. Eso sí es terrible. Pero si esa persona no supo disfrutarlo a usted en ese punto de interesarse a nivel relacional, aportándole su afecto, eso no es terrible, porque usted no está huérfano, porque usted no quedó en el aire, porque usted tiene con quién contar. Y por favor, haga uso de eso. Eleve su vida por encima de esa frustración, porque hay otros niveles realizantes de la vida que usted los malogra, porque usted cierra puertas en función de su frustración. ¿Ya? Que Dios entonces a nosotros nos despierte esta otra manera de ver las cosas, de entender las cosas y de tomar posiciones válidas. Que Dios nos ayude, que Dios nos construya, ¿ya? Y que al salir de la casa salgamos más grandes que lo que la casa aporta. Salgamos con el crecimiento que da Dios, no con el crecimiento que da la casa, porque la casa, con toda su buena voluntad, no puede darnos tanto, pero Dios sí. Con el crecimiento que da Dios. Espero que esto nos ayude. Espero que esto nos ponga a tono con las posibilidades reales de la vida que tenemos en Dios. Les pido el favor que se pongan de pie. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a creer que Dios está aquí y se va a expresar como una auténtica realidad espiritual para el bienestar de nuestras vidas, sanándonos y dándonos rutas por las cuales nosotros podamos solventar lo que a veces en la casa no encontramos. ¿Ya? Que podamos nosotros superar con un criterio espiritual válido aquellas cosas que nosotros en la casa no podemos resolver, y no para condenar a nadie, sino para precisamente
en esa solvencia alcanzada con la ayuda de Dios, nosotros podamos aportarle a los de la casa una oportunidad de crecer también, para que las cosas cada vez se manejen de mejor manera. Oremos, Padre eterno, gracias por lo que por tu palabra nos concedes, por todas aquellas cosas que hoy podemos entender como verdad espiritual, construyendo nuestras vidas. Gracias, Señor, por todos los recursos que nos entregas, todo esto que nos has dicho a través de la enseñanza, todo este despertar de conciencia, este movimiento de sensibilidad en la vida nuestra, este toque de tu espíritu, moviendo nuestro ser a razones distintas, a razones trascendentes, motivaciones superiores a las que comúnmente manejamos. Sálvanos entonces de terminar haciendo lo que comúnmente todo el mundo hace en su desubicación y ayúdanos a resolver eficazmente todos esos niveles frustrantes de la vida, esos espacios reducidos, esos territorios que se han acortado en razón de las posturas equivocadas de las personas que nos han ayudado a crecer, que nos han aportado elementos de crianza, pero que han sido insuficientes o han sido insolventes. Sálvanos, Señor, en el nombre de Jesucristo, con esta claridad que nos has dado en esta noche. Gracias, Padre, por Jesús el Señor. Amén. Amén. Hermanos míos, a solventarnos, a crecer, a descubrir que si una puerta se cierra, es porque ya Dios abrió otra. Saber buscar la puerta abierta es la sabiduría que debemos desarrollar. Dios les bendiga a todos. Salúdense unos a otros. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias, Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias, Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.
y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.